Héctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gustavo, al contrario, por la invitación y pues es un gusto y un honor, ¿no? Poder platicarles algo de mi experiencia y algunos de los consejos que, pues como Scrum Master, creo que podrían en algún momento servirles en su carrera. La verdad es que me parece una muy buena iniciativa porque me hubiera encantado que cuando yo estaba de su edad, alguien que ya estuvo ahí en el ambiente laboral, pues viniera y me platicara algo de qué está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, ojalá que les sirva y bueno, vamos a empezarle. Consejos prácticos de un ex Scrum Master. Bueno, mi nombre es Héctor Morales Scott y voy a platicar primero un poco mi vida laboral y cómo se anexa o cómo se relaciona un poco cada uno de los roles que he tenido con alguna lección que tenga que ver con un proyecto. Comencé como coordinador de IT en un grupo que se llama Grupo Tampico. Ellos tienen algunos hoteles, están en Tampico, Tamaulipas, es de donde yo soy, allá tienen su casa. Y bueno, uno de los hoteles era Holiday Inn Altamira. Y aquí la lección con este proyecto, uno de los proyectos que más recuerdo que trabajé fue en mejorar el internet, ¿no? Los huéspedes salían y no les gustaba mucho su experiencia con el internet, entonces pues había algo que solucionar ahí. Entonces me dijo mi jefa, mi manager en aquel momento, te voy a dar 200,000 pesos de budget y hazle lo que tú quieras, pero quiero que la gente salga, en lugar de diciendo pues, un 4, un 5 de calificación, quiero subirlo a 9 o 8 o 10 estrellas, ¿no? Y la lección aquí fue que ustedes en sus proyectos se van a topar con dos situaciones. Una son con lo que generen o con el trabajo que hicieron y los outputs, que a ver si funciona esta cosa, son estos. Son los outputs, que significa lo que tú generas de tu trabajo o del proyecto, el resultado final. Y la otra son los outcomes, que es este trabajo te va a generar cierta reacción o cierto valor al negocio. Cuando entras a un proyecto, crees que lo más importante es lo que tú estás haciendo y el output que te genera, y al final resulta que te topas con pared, porque si lo que estás haciendo todo no está ligado a un valor del negocio, en este caso eran pasar de 5 estrellitas a 8 o 9, muchas de las cosas que estás generando, que estás trabajando, puede que no te reditúen. Entonces, mi consejo aquí es traten de enfocarse que todo lo que estén trabajando haya enfocado o ligado a un outcome. Después estuve en una empresa que se llama The Hershey Company, todos la conocen, ¿no? Son los chocolates famosos, y ahí hice de todo, ¿no? Empecé en el área de ventas. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y aquí viene el primer consejo, ¿no? Si tienen oportunidad en sus carreras laborales de salirse del área de sistemas y trabajar en otra cosa que tal vez no tenga nada que ver, yo se los recomiendo mucho, porque a mí me sirvió haber estado casi 3 años en el área de ventas. Entendí mucho qué era lo que estaba pasando, aprendí a negociar con clientes, aprendí a manejar presupuestos, aprendí a ejecutar en campo. Entonces, si tienen esa oportunidad, ese es otro consejo que les doy. Y bueno, aquí el proyecto en el que trabajé, el más fuerte, fue la implementación de esta herramienta que se llama Tableau. Es una herramienta de visualización, tal vez alguno de ustedes la conozca, y es una herramienta para visualizar datos, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿por qué trabajé en este proyecto y qué es lo que quiero decir? Trabajé porque era la persona que conocía cuáles eran las necesidades de los representantes de venta. Yo estuve como representante de venta, es decir, iba a Walmart, iba a H-E-B, iba a Soriana y checaba que las ejecuciones de Hershey estuvieran bien, ¿no? O sea, no las hacía yo, tenía un equipo de 5 personas que me ayudaban, pero me tocaba revisar que la ejecución fuera buena. Ustedes han entrado a un H-E-B o a algún lugar, a un súper, y han visto una exhibición así grandota de Hershey's y al lado siempre la de Ferrero, ¿no? Compitiendo contra la marca. Entonces, eso era lo que a mí me tocaba, como encargarme de que estuviera bien ejecutado. Y bueno, aquí la lección es, cuando implementamos Tableau, yo era para quien el producto final iba dirigido. Tableau es la herramienta esta para crear los dashboards y las visualizaciones, y yo recibí la oportunidad de salirme del área de ventas, de vivir en Tampico y en Tamaulipas, era mi recorrido, irme a Guadalajara y en Guadalajara pasar al área de sistemas, y en sistemas, en proyectos, hacer una solución que le diera la información necesaria a la gente que estaba en el campo vendiendo. Entonces aquí el consejo es, siempre ten en cuenta hacia quién va tu mensaje. Si puedes ponerte en el lugar o en los pies, en la posición de las personas que van a recibir tu mensaje de tu proyecto, hazlo. Eso es lo que te va a garantizar que el proyecto sirva o que el sistema sirva, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me ayudó mucho para desarrollar la solución para los demás representantes de ventas, y esto ayudaba a que ellos pudieran hacer negociaciones mejores con Walmart, con H-E-B, etcétera, ¿no? Con los compradores. Entonces, esta es
como el mensaje que quería compartirles. Después fui a otra empresa que se llama Betterware, aquí fui gerente de IT. La verdad es que fue una situación especial, estuve muy poco tiempo ahí, fue muy diferente a todo lo que había vivido porque fue una gerencia, entonces llegas a otra experiencia diferente, ¿no? A ver, Héctor, ¿qué silla vas a querer en tu oficina? Es muy padre ser gerente, ya les tocará y la verdad es que, bueno, lo disfruté bastante. Aquí lo que les puedo dar el mensaje es, en esta empresa había muchísimos procesos que estaban fuera de su área, es decir, procesos que correspondían a sistemas que deberían de estar en otras áreas como finanzas, operaciones, etcétera. Si yo hubiera sabido en ese momento, cuando entré en esta empresa, lo que sea ahorita de agilidad y de cómo llevar un proyecto, cómo mejorar un producto, cómo desarrollar software, creo que hubiera podido aportar mucho más, ¿no? Se los platico así de manera muy transparente. Ellos tenían un equipo de desarrollo interno que trabajaba pues como podían, ¿no? Era un equipo que trataba de cada día desarrollar software, mejorar la implementación que tenían de sus sistemas y la operación era muy fuerte, era muy fuerte. Todos los días tenían que mandarse a toda la República todos los productos estos que las señoras, que un grupo de creo que 10,000 o 12,000 señoras vendían mediante catálogo, tal vez les haya llegado por ahí alguna tía, una prima o algo. Entonces era una operación constante, muy fuerte y yo la verdad es que si hubiera sabido cómo implementar mejores prácticas de desarrollo de software, hubiera podido evitar o hubiera podido coachar mucho mejor al equipo. Entonces, el consejo aquí que yo saqué es investiga la mejor manera. Tal vez cuando llegues a un proyecto o a un trabajo no sepas exactamente cómo arreglar la situación, pero siempre hay que investigar, ¿no? Siempre hay un Google, siempre hay un YouTube, siempre hay un libro, siempre hay un Udemy, un tutorial. Métete y busca. Ya alguien trató de resolver la situación y el problema y ya hay mejores prácticas para lo que sea que estemos haciendo. Entonces, ese es básicamente el consejo de los proyectos que trabajé ahí. De Luxoft, lo que puedo decirles es que no se limiten a un lugar. En esta empresa trabajé como developer, desarrollando dashboards de Tableau, que acá me certifiqué y luego acá me ofrecieron una oportunidad y trabajé para Luxoft, es una consultora de sistemas. Entonces trabajé desarrollando dashboards para Expedia, para Hotwire, Proxy Product Owner, de hecho, y también Scrum Master. ¿Por qué no te limites a un lugar? Porque yo me pude haber quedado en Guadalajara a trabajar en esta empresa muy contento y en realidad agarré tomé un reto. Esta empresa, y por ahí va el consejo, esta empresa tiene algunos programas para trabajar en cualquier parte del planeta, tiene clientes en todo el mundo, entonces no es comercial. Lo que sí les puedo decir es, busquen empresas que tengan esos programas para desarrollo personal, para que te puedas ir a otros lugares. Yo acabé yéndome un tiempo a un proyecto a la India, después estuve viviendo casi un año en Alemania. Entonces, pues nada más quería compartirles así rápido ese consejo, ¿no? Busquen empresas en donde tengan proyectos en todas las partes del mundo para que puedan elegir en dónde quieren vivir un día. Después estuve en Clip estuve como Project Manager, de hecho, y le pongo entre paréntesis Scrum Master porque aquí el concepto que tienen de Project Manager es un Scrum Master, de hecho. Y luego acabé siendo Engineering Manager, me ascendieron ahí a esta posición como a los 6 meses. Y bueno, ¿por qué pongo aquí Adáptate by PMO? Porque esta empresa, y creo que la mayoría de las empresas ahorita están en constante evolución, están constantemente tratando de cambiar y de adaptarse y de mejorar. Cuando yo llegué como Project Manager, tuve un jefe, tuve un equipo. En un periodo como de un año, esta empresa cambió de una manera increíble, ¿no? Tan es así que desaparecieron la PMO y se dedicaron a hacer equipos netamente de producto. Entonces, ¿a qué me refiero con adáptate? Me refiero a que vayas preparado con todo el expertise que puedas a un trabajo de un proyecto. Yo traía el expertise, yo tuve la suerte de que traía el expertise como Scrum Master en Alemania. Entonces, pues al darme cuenta que el Project Management aquí no era más que ser Scrum Master, se me hizo incluso hasta más sencillo porque ya conocía muy bien el marco de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, si puedes conseguir una certificación como Scrum Master, si puedes conseguir una certificación como PMO, si puedes conseguir una certificación de Management 3.0, lo que sea que puedan conseguir ustedes, súbanlo a su currículum, aplíquenlo, ¿no? A donde vayan, seguro les va a servir. Actualmente estoy trabajando como Product Manager en Open Market, es una empresa de otra más grande y más conocida que se llama Amdocs. Estoy muy contento. Open Market es una empresa que también tiene muy buenos programas, pero de Open Market lo que estoy aprendiendo ahorita es la escalabilidad. ¿Por qué la escalabilidad? Porque hay empresas y hay soluciones
que empiezan a crecer y a detonar. Perdón, OpenMarket es una empresa de mensajería, ¿no? Básicamente mandamos mensajes. OpenMarket es la empresa que está detrás de muchos de los servicios de mensajería del planeta. Entonces, bueno, escalabilidad. ¿Por qué? Traten de que las soluciones que implementen en cualquier proyecto en el que estén sean escalables. Piensen a lo grande. Traten de desarrollar sistemas que si ahorita funcionan con 5 usuarios, ustedes traten de hacerlo para que funcione con 1,000,000, ¿sí? Esa es la lección que me llevo de aquí o que estoy viviendo ahorita porque estamos creciendo muchísimo y las plataformas y los sistemas estamos como tratando de que estén a la altura, ¿no? Entonces, bueno, escalabilidad es la lección. Por último, bueno, aquí está Scrum Express, que es mi canal el que mencionaba su maestro Gustavo. Scrum Express es el canal en el que estoy trabajando ahorita. La lección es haz lo que te gusta y que te motive a ser mejor. Me considero muy malo en el aspecto de comunicación. Entonces yo dije, bueno, si me gusta Scrum, y aparte me gustaría mejorar la manera en la que doy presentaciones y en la que me comunico con las personas. Entonces voy a hacer un canal. ¿Por qué? Porque ese es un reto para mí. Soy muy mal comunicador y trato de mejorarlo día a día. Entonces mi consejo es, hagan lo que les gusta, pero también traten de ligarlo a algo que los motive a ser mejores. No le crean, los videos son muy buenos, muy buenos. Sí, qué bueno que te gustan, Gustavo. ¿Qué aprendí en más de 10 años? If you have always done it that way, it is probably wrong. A todos los proyectos y las empresas en donde he llegado, yo trato de preguntarme por qué las cosas se hacen así. Entras a trabajar a un lugar y te dan tu laptop y te dicen, y aquí está tu celular, y bueno, esto es lo que vas a hacer, y así se ha hecho siempre. Oye, pero ¿por qué esto se hizo así? Pues no sé, pero así se ha hecho. Entonces, va a haber dentro de tu trabajo 10 procesos o 20, y 5 se han hecho así desde hace 5 años o 10 años. Traten siempre de preguntarse, este es el consejo, traten de preguntarse siempre si el proyecto lo están manejando de esta manera, ¿es la correcta? ¿Por qué se lleva así? ¿Por qué las juntas son así? ¿Por qué el manejo del budget es este? ¿Qué pueden mejorar? Segunda cosa que aprendí, first things first, second ones never. Primero las cosas más importantes y después ya olvídate, ya lo después no importa. Estamos en un mundo que va tan rápido, tan evolucionado, que uno de los principales retos ahorita que tengo como product owner es priorizar, ¿no? Y creo que todos tenemos esa necesidad o ese reto todos los días, ¿no? O sea, hay 1000 cosas que hacer, la tarea, YouTube, Facebook, Instagram, el fútbol afuera, en la tele. Entonces, vamos a hacer primero lo más importante y de lo segundo, olvídate. Trata siempre de identificar qué es lo más importante en tu trabajo y en tu vida, ¿no? En Scrum hay ciertos roles, hay ciertas reuniones y hay ciertos artefactos, que suena muy nice, pero no es más que una lista de tareas esto de los artefactos, ¿sale? Y un incremento. El rol en el que se concentra un poco la plática va acerca del Scrum Master, por eso lo puse un poco ¿sí? Entonces, el Scrum Master es lo más parecido a un Project Manager que ahorita van a encontrar en las empresas. Creo que podemos tomar algunas lecciones de ahí. Son 3. La primera, sé como una mamá, pero también sé como un papá. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto estoy hablando de cómo trabajar con tu equipo cuando tú eres un Scrum Master. ¿Les suena familiar esto? Bueno, mi mamá es me cuida mucho y mi papá es, pues hazlo, ¿no? O sea, dale. Entonces, cuando eres un Scrum Master, tienes que ser como una mamá, pero también como un papá. Es decir, les voy a dar algunos ejemplos. Definition of Ready. Cuando trabajé en Expedia, íbamos mucho a San Francisco y ahí están las oficinas de Expedia, ¿no? Específicamente Hotwire, que es como una rama de Expedia. Teníamos una Definition of Ready. ¿Qué es una Definition of Ready? Para los que no sepan, un conjunto de requerimientos o un checklist para que un trabajo o una historia de usuario entre a un sprint. No sé si habla en chino, pero básicamente es una serie de requisitos o condiciones que como Scrum Master tienes que asegurarte que ya se tengan bien definidos en el trabajo que se va a hacer para que tu equipo de desarrollo lo tome, ¿sí? Para que entre el sprint y el equipo de desarrollo diga, sí lo vamos a hacer y lo vamos a entregar al final del sprint. El sprint es el periodo de tiempo en el que se trabaja, ¿no? Conocí a un Scrum Master, hindú él, muy bueno, que siempre era como la mamá protegiendo a su equipo de que no tomaran ninguna historia que tenía dependencias o que no estaba bien especificada o que no tenía los requerimientos completos. Entonces, por un lado, sé como una mamá, cuida mucho a tu equipo de que el trabajo que tomen lo puedan hacer y lo puedan llevar hasta el final, hasta done, que luego platicaremos de la definition of done. También tengo varios videos ahí que les voy a platicar. Y bueno, entonces, sé como una mamá, cuida a tu equipo en el trabajo en el que emprenden para que garantices que el equipo va a poder llegar hasta el final con su trabajo. Ayúdalos a crecer. ¿De qué se trata este segundo tip o experiencia? Cuando estuve ahí en Alemania, estuvimos con Audi trabajando. Todo era como
parte de la consultoría de Luxoft, y en algunas ocasiones teníamos que subirnos a un tren y viajar como media hora a un pueblo que se llamaba Ingolstadt, que estaba ahí cerquita de Múnich, y entonces llegábamos y hacíamos nuestra presentación con todo mi equipo, ¿no? Yo estaba como Scrum Master, y al final, en una ocasión, me dijo el Product Owner, que era al que le presentábamos, al Product Owner y a los stakeholders, era externo a nuestro equipo. Entonces llegamos y le presentamos el producto, el incremento, y resulta que nos dice, o ya después habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Mira, les faltó esto y esto creo que puede mejorar su calidad de esta manera. Entonces yo me sentí como muy, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad de ver qué mejoras podía hacer para que mi equipo, no me gustaba, sé como mamá, ¿no? No me gustaba que nadie me dijera, es que a tu equipo le faltó calidad en este entregable, ¿no? Y eran personas muy, muy capaces, los mejores desarrolladores había uno de Egipto, uno de Israel, o sea, muchas personas de muchos lugares muy buenas en su chamba, y esta persona de Audi me dijo, aquí te faltó. Entonces platicamos con el equipo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a implementar una predemostración. En lugar de llegar a hacer la demostración directo con el cliente cada 15 días, vamos a hacer una simulación entre nosotros en la oficina, de ahí van a salir muchas cosas que podemos mejorar y luego vamos con el cliente. Y metimos ese filtro, modificamos el marco de Scrum, porque al final pues fue una adaptación que no dice ningún libro, pero ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos como mamá, tratamos de cuidar al equipo, tratamos de protegerlo y de que cuando se expusiera al cliente, llegara protegido y llegara seguro de que lo que está presentando es de calidad, ¿no? Entonces, ese fue otro ejemplo de cómo mejoramos esta parte y de cómo ser mamá en un proyecto de Scrum. Si el sprint es de 2 semanas, cada 2 semanas al menos tienes una lista de cosas que puedes mejorar para tu equipo, que tal vez te estén impidiendo que el equipo pueda desarrollar su código al máximo. Hay varias maneras de llevarlos. La idea es que no se los resuelvas a tu equipo, sino que les ayudes a ver de qué manera ellos se organizan para poderles dar seguimiento. Tienes una lista de cosas que mejorar o de impedimentos, pero resulta que ahí se quedan y al siguiente sprint otra vez están ahí y al siguiente sprint nadie los atacó y nadie da seguimiento. Coachea al equipo para que ellos les den seguimiento. De una vez veo la contraparte, no resuelva sus impedimentos. Sé como un papá y déjalos que ellos batallen con sus propios impedimentos. Les puedes ayudar al seguimiento proponiéndoles un sistema para dar seguimiento a problemas, pero no les puedes resolver sus cosas si ellos los pueden resolver, ¿vale? Entonces ahí están los dos lados de la moneda. Conocí a algunos Scrum Masters que estaban todo el día metidos en el tablero, en el board, que se llama Kanban oficialmente, viendo cómo iba el equipo, en qué momento se les trababa una historia, cómo les ayudaban a empujarla hacia adelante. Déjalos. Yo soy de la idea de que el Scrum Master también tiene que preguntar cómo estás, te puedo ayudar en algo, pero no estar empujando haciendo micromanagement. Esa es otra de las características que los papás son buenos, ¿no? Dejen a sus equipos trabajar. No moderes sus reuniones, enséñales. En Scrum hay muchos eventos, ¿no? Hay varios eventos. Entonces, estos eventos, el Scrum Master normalmente los atiende, pero los puedes atender de dos maneras. Una es como para enseñarles cómo se debe llevar a cabo el formato de cada evento y qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los objetivos de cada evento. Y la otra es llevarlos de la mano y tratar de incluso moderar. A ver, ahora tú sigues de hablar. Hay una junta muy famosa que se llama el stand-up y en muchas organizaciones lo que hacen con el stand-up es el Scrum Master entra y literal dice, a ver, fulanito, te toca a ti presentar. Te toca presentar a ti. Di qué es lo que hiciste hoy, qué vas a hacer, qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy, qué hiciste ayer y cuáles son tus impedimentos, ¿no? Esas son las preguntas más comunes del formato del stand-up. Si tú como moderador vas a las reuniones y tratas y haces que todo se dé al pie de la letra, no estás enseñándoles, no estás siendo un papá, estás siendo una mamá, ¿no? Entonces trata de motivarlos a que ellos sean los que lleven las reuniones y se organicen en quién sigue de platicar. Vienen otros dos más rápidos. Sé el que más conoce el marco y la agilidad. Que nadie te cuente qué es Scrum. Creo que aquí está muy claro, ¿no? En una empresa, si tú eres el Scrum Master, es porque tú conoces más de Scrum que todos los demás. Vamos a suponer un ejemplo muy claro. La stand-up, igual. Es una reunión que dura 15 días, que se hace diaria. Al final de los 15 minutos, la reunión se tiene que terminar. Si quedaron temas pendientes, el Scrum Master debe decir, señores, se acabó el stand-up, vámonos todos y podemos utilizar el parking lot, que es una técnica, o podemos apuntar los temas en algún lugar para darle seguimiento por fuera del stand-up, pero el stand-up se terminó. Si tú como Scrum Master no conoces las reglas del juego y el marco de trabajo, cómo funciona, no sabes que tienes que terminar la junta. Y posiblemente la junta te dure, como a mí me duró cuando llegué y no sabía, te dure 1 hora o 2 horas, ¿no? Entonces, creo que es importante que seas la persona que más conoce cómo funciona Scrum y cuáles son los principios de la agilidad, cómo ser ágil. Hay otra cosa, la contraparte.
tienes que encontrar, al principio creo que no lo mencioné, pero hay que encontrar un balance entre estas dos, ¿verdad? Es como el chiste del slide. Así como eres el que más sabe, también ten mucha asertividad para elegir en qué momento aplicas tu conocimiento. Creo que una de las cosas más complicadas de Scrum y en general de Project Management es que siendo Product Owner o Scrum Master, tú no eres el jefe de tu equipo. Tú no eres el jefe, de hecho, a veces no eres el jefe de nadie. Sin embargo, tienes que influir en que el equipo tome las mejores prácticas, en que el equipo entre al stand-up, en que el equipo se prepare y participe en las retrospectivas, que son algunos de los eventos. Entonces, sé el que más conoce, pero tienes que ser muy asertivo y esperar la manera y el modo y el momento en el que impulsas a tu equipo a adoptar una mejor práctica de Scrum. Si el equipo, un ejemplo rápido, he estado en empresas en donde el stand-up lo hacen más bien 3 días a la semana y Scrum dice que tiene que ser todos los días. He estado en lugares en donde el Scrum Master llega y literal dice, señores, no pueden estar 3 veces a la semana teniendo su stand-up, quiero que todos los días nos veamos a esta hora, ¿no? Entonces, eso no funciona, y menos con las generaciones ahorita, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte, tienes que ser asertivo y tienes que aprender a saber cuándo aplicar la regla. Y bueno, aquí está, Every Scrum Master, cuando son las 10:01 y nadie está en el stand-up, ¿no? Esta es la reunión que les platicaba, pues aquí se vuelve loco el Scrum Master. Y número 3, como Scrum Master, en los proyectos y en los productos tienes que ser una navaja suiza. ¿A qué me refiero? A que tienes que, tal vez ustedes no las conozcan porque son medio viejitas las navajas suizas, pero es una de esas cosas, navajas rojas que salen para todos lados, el cuchillo y el destapador y, bueno, hasta una computadora puede salir de ahí, ¿no? No, exageré, pero, o sea, salen muchas cosas, muchas herramientas, unas tijeras, y bueno, tienes que tener como Scrum Master todas tus técnicas de priorización para que ayudes a tu Product Manager o a tu Product Owner. Tienes que tener técnicas para dividir historias. Si ven alguno de mis videos, sabrán verán que uno de los grandes problemas es que las historias siempre son muy grandes en los sprints y no alcanza a terminar el equipo de trabajo. Entonces, entre más chicas sean las historias, es mejor. Por muchas razones, pero tampoco quiero adentrar mucho. Formatos de retrospectivas. Es muy clásico que llegas a una retrospectiva y pues la gente no quiere participar o estamos así como, bueno, pues ahora ¿de qué se va a tratar? Como Scrum Master tienes que saber motivar al equipo y presentarles actividades diferentes, darles chocolates, ponles música en las retrospectivas, utiliza un formato diferente, hay muchos formatos. Entonces, esa es otra habilidad, ¿no? Formatos para hacer capacity planning. ¿Cómo vas a hacer la planeación de qué tanto trabajo vas a tomar para este sprint si no tienes un buen capacity planning, ¿no? Técnicas para estimar. Puedes estimar las historias o los bloques de trabajo con playeras, XL, L, M, lo que sea. Puedes usar puntos de historias. Ahorita hay una nueva tendencia que se llama No Estimates, en donde no estimas nada y simplemente haces los bloques de un mismo tamaño y entonces pues resulta que te ahorras toda la parte de las estimaciones, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es una navaja suiza. Ten todo lo que necesitas saber y todas las técnicas, que las hay muchas para lo que hagas, ¿eh? Si vas a hacer Project Management, si vas a hacer Product Management, si vas a ser CEO de una compañía, si vas a ser... En todo hay mejores prácticas y en todo hay técnicas. Búscalas, hay muchas maneras de encontrarlas. Pero déjalos decidir. Permíteles a ellos que tomen lo que necesiten. Son equipos autosuficientes. Llegas a las reuniones y dices, puedes platicar en una reunión con el Product Owner y decirle, oye, fíjate que tengo estas 3 técnicas para priorizar, que es como la responsabilidad mayor del Product Owner, ¿no? Dáselas, platícaselas, coachéalo, pero déjalo que él decida qué le sirve y qué no. No trates, es parecido al anterior, no trates de forzarlo porque entonces... pierdes como esa credibilidad y esa confianza que ellos esperan de ti como Scrum Master, en que ellos son autosuficientes y ellos pueden hacer el trabajo de manera correcta. Cuando mi Dev Team no me respeta como Scrum Master, ¿no? Esto es lo que traigo. Antes de pasar ahorita a las preguntas, me gustaría hacerles una promoción pequeña. A partir de esta presentación, Gustavo creo que ya la tiene y estos son links, ¿no? Entonces, pues nada más es cuestión de darle clic y entonces, si todavía no saben mucho como de lo que es Scrum o tienen un nivel mediano avanzado, pues aquí pueden aprender como más tips. Antes de empezar Scrum, yo recomendaría ver esto, qué es la agilidad, cuáles son las metodologías ágiles. Ahí van a ver, en ese playlist van a ver muchos videos que tratan de cómo empezó Scrum, por qué Scrum, cuáles son las maneras de trabajar un proyecto contra un producto, puede servir mucho. Y bueno, después viene lo que es una guía de Scrum, que es en Scrum hay se llama guía de Scrum oficial, ¿no? Guía oficial de Scrum.
y básicamente en ella están todas las reglas de cómo hacer el marco de trabajo, cómo trabajar con Scrum. Yo lo descompuse en una serie de videos de 5 que están bastante ágiles. Si quieren certificarse, como les platiqué, una certificación es muy útil. Yo he entrevistado muchos Scrum Masters y la verdad es que sí es importante que tengan una certificación. Obviamente la experiencia es muy buena, pero si ustedes, yo si estuviera en su lugar, yo agarraría una certificación. Si quieren, luego les paso algunos datos de certificaciones. Sales de la universidad, tienes una certificación como Scrum Master, puedes ganar 20,000, 30,000 pesos como Scrum Master sin problema. Entonces, creo que es bueno. En México hay un buen mercado para Scrum Masters. Hay muchas oportunidades ahorita, es como un puesto nuevo y digo, tampoco es comercial, pero aquí están los eventos, artefactos y roles, que son las partes que les mencioné, que si las conoces, sabes Scrum. Si te quieres certificar en Scrum, esta guía, con que la tomes, esta guía y veas unos de mis videos, con que veas muchos de mis videos, vas a pasar la certificación. Los roles, Product Owners, Scrum Masters y Developers, aquí están consejos para ellos. Y bueno, luego vienen mitos, tips, noticias y preguntas y respuestas relacionadas con Scrum. Entonces, les dejo con Gustavo, les hace llegar esta presentación y ustedes pueden darle solamente clic y pues entran, ¿no? Quedan unos 8 minutos, 7, pero pues me gustaría que si tienen preguntas, pues a ver si los puedo ayudar en algo. Adelante, muchachos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo sí tengo una pregunta. Preguntarle en su experiencia, ¿cuál ha sido como el principal problema que se ha encontrado en sus diferentes etapas de trabajo? Porque por lo que veo ha estado en varias áreas. De acuerdo, muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que entras a un nuevo trabajo pensando que las empresas están como con mucho orden, que son grandes empresas, que ya todo está hecho y que pues va a ser sencillo entender cuál es la expectativa y el scope de tu puesto. Y la realidad es que no es así. Creo que el principal problema es entender exactamente qué es lo que se espera de ti, ya sea como Scrum Master, como Product, como cuál es la expectativa de tu manager y de la empresa en general. Por ejemplo, como Project Manager. Project Manager abarca muchísimas cosas, o sea, abarca muchos rubros. Ahorita con esta parte de la agilidad y de los Scrum Masters, en realidad las empresas a veces buscan otra cosa que no tiene nada que ver con manager de proyectos. A veces buscan un analista que les haga la labor de recopilar los requerimientos de un sistema, o les buscan una persona que les haga un análisis de cómo está el mercado para luego poder implementar una solución, o buscan una persona que les maneje un presupuesto exactamente para algo que se tiene que hacer, que ya tiene más que ver con Project Management, o buscan un coach ágil, o sea, una persona que les ayude a implementar buenas prácticas ágiles y a mejorar el delivery. Entonces, creo que nada más en ese puesto, pues hay muchas vertientes, ¿no? Entonces, creo que de los retos o de los problemas con los que me he enfrentado es entender qué es lo que quieren, qué es lo que espera la empresa de mí cuando llegas ahí. Ok, excelente. O sea, básicamente, pues saber de todo, ¿no? Un poquito. Saberle de todo y adaptarte también, ¿no? Ajá. Ir viendo, traerte tu expertise de otros lugares para ver cómo lo puedes aprovechar para el rol en el que estás, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de nada, a ti. Adelante, Alan. Ok, mi pregunta era, en una organización que no tenga bien implementado estos procesos de Scrum, ¿cuáles son algunos hints o unos tips para evitar los problemas comunes de implementar Scrum? También es muy buena pregunta. Cada empresa es diferente. Me ha tocado estar en algunas empresas que cuando quieren implementar Scrum, lo hacen con un buen fundamento, vaya. Creo que eso es parte de la respuesta que estoy buscando. Un buen fundamento es pieza clave. Si tú dices como empresa, voy a arrancar con Scrum, pero no tienes los roles y dices, bueno, pues la persona que está aquí como analista la va a hacer de Product Manager o Product Owner, y la persona que tengo aquí como Developer, Tech Lead, la voy a hacer Scrum Master. O sea, si vas como queriendo adaptar lo que tienes a medias, creo que ahí es donde se presentan muchos problemas, porque los roles están mezclados, porque la gente que está desarrollando no puede hacer el trabajo de Scrum Master al mismo tiempo. Sí lo puede hacer, pero no es lo ideal. Estás como siendo juez y parte. La respuesta sería, ten una buena base. Si vas a empezar con Scrum, contrata gente que sepa de Scrum, no trates de improvisar, haz un coaching para la empresa. O sea, Scrum es al final un marco de trabajo, pero Scrum no va a funcionar si no tienes los valores de Scrum o los principios de agilidad. Hay un manifiesto ágil en donde vienen prácticas de agilidad
Y Scrum es simplemente una manera de llevar a cabo esas prácticas, es un marco para llevar esas prácticas. Pero si no tiene la empresa un coacheo y un entendimiento de lo que es ser ágil, creo que las prácticas que hagan no les va a funcionar ni Kanban, ni Scrum, ni ninguna, ¿no? Tienes que tener detrás de la implementación de Scrum un conocimiento de los valores ágiles para enfocarte y para probar muchas cosas, rápido fallar, rápido entregarle algo de valor al cliente, para que rápido le resuelva su solución. No se la vas a resolver de manera completa tal vez, pero le vas a entregar pequeñas porciones de valor que él puede estarte dando feedback y entonces se va haciendo un ciclo en el que al final vas a llegar a un sistema que va a funcionar. Y esto funciona con Scrum o con Kanban o con lo que sea, ¿no? Entonces... Genaro, adelante. Tengo una pregunta para ti, Héctor. ¿Cuál ha sido como uno de los mayores retos que has tenido al enfrentarte con tanta gente de tantas culturas, de tantas áreas? Puntualmente, ¿cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto, yo creo que tú mismo me lo dijiste, las diferentes culturas, en varios proyectos que estuvimos en Alemania, es una cultura muy diferente, ¿no? Es la convivencia con las personas y entender el por qué a unas personas les molesta una cosa y a otras no. Creo que ese es el mayor reto, ¿no? Las personas trabajamos muy diferente que los sistemas y que los códigos y somos indescifrables, o sea, realmente no sabes cómo va a reaccionar una persona. Hay otro tipo de costumbres que cuando trabajas con equipos multiculturales entran al final trabajas con gente, desarrollas sistemas para gente y creo que ese es uno de los mayores retos, ¿no? Entender el funcionamiento de las personas respecto a los sistemas. Gracias, muchas gracias. A ti, Genaro. Santiago, adelante. Sí, hola, buenas noches, Héctor. Gracias por tu tiempo. Tenía dos preguntas, bueno, pero van de la mano. Una era, ¿cómo fue que le perdiste el miedo a sentarte y hablar frente a una cámara para tus videos? Y la otra pregunta es, ¿cómo te administras ya en tu vida para seguir haciendo todo ese contenido? Gracias, Santiago. Mira, pues la primera yo creo que es simplemente decidirte y aventarte. O sea, al principio puedes grabar un video y te va a salir muy malo y luego grabas otro. Es más, yo empecé hasta poniendo la cámara sin picarle grabar, ¿no? O sea, haciendo como yo solo en el cuarto y tratando de ver cómo me veía, o sea, nada más con el puro monitor. Después de varios ejercicios como de este tipo, de repente dices, este sí me gustó, este me salió decente, este no me da tanta pena platicárselo o enseñárselo a mis amigos y a mi familia y pues ahora le va. ¿Cómo le hago para administrar el tiempo? Yo creo que cuando te gusta mucho algo y ves que te divierte hacerlo, que ayudas a personas, que de repente me llegan mensajes, oye, está muy padre tu canal, me sirvió muchísimo, muchas gracias. Todo eso como que te motiva a encontrar el tiempo, ¿no? Entonces yo trabajo de 8 a 5, a las 5, 5 y media trato de cerrar laptop y decir adiós, lo que sigue. Y entonces es convivir con la familia un rato de 5 a 7, 8. Se duerme mi hijo de 4 años y entonces a las 8, 9 es... Bueno, un día voy a escribir un script y ahí le dedico 2 horas o 1 hora. Ahí vas tratando de, pues, encontrar tiempo para lo que te gusta y pues nada, ¿no? Así nada más. Gracias. Muy bien, muchachos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Yo. Sí, adelante, Guillermo. A mí me gustaría saber qué fue lo que lo motivó a empezar con todo eso de management y de Scrum y así y lo demás, dado que, pues, que había dicho que no se considera buen comunicador. O sea, yo siento que la comunicación es una gran parte de todo esto de manejar a los demás y me gustaría saber qué fue lo que lo motivó a empezarlo y mejorar en eso y así. Como coordinador empecé también haciendo pequeños sistemas y cuando conoces las metodologías ágiles te das cuenta que es una manera muy rápida de dar valor. O sea, había un gap bueno, hace 10 años que yo empecé, 15 años, 13 años, había un gap y creo que en algunos lugares todavía lo sigue habiendo entre cuando tu esfuerzo como desarrollador, crear algo que te tardaste mucho tiempo haciéndolo y que a alguien realmente le sirva. A lo largo de mi vida he visto cómo muchas y muchas soluciones se han quedado ahí en el vacío y nadie las usa y se contrata un software y ahí se quedó. Y lo que me gustó y lo que me llamó la atención de Scrum y de las metodologías ágiles es que por su mismo diseño te obligan a que el producto que estás haciendo y en lo que estás invirtiendo el esfuerzo le sirva a alguien, ¿sí? Porque haces un pedacito de código y lo prueba la persona que lo va a usar y te dice, sí me sirve o no me sirve, cámbiale esto y regresas otra vez a trabajar algo. Y entonces presentas otra mejora o una adaptación a lo que él te pidió y entonces él te dice,
esto me sirve más, muchas gracias, ahora me gustaría esto, y que lo que estoy haciendo realmente ayude y beneficie a otras personas, pues eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, muchachos, pues no queda más que agradecerle a Héctor. La verdad es que estuvo muy, muy buena la plática. Sigues siendo muy modesto, pues diciendo que no tienes la habilidad para presentar, pero la verdad es que la presentación es muy ágil y muy rápida. Y Gracias a ustedes. muchas gracias, Héctor. Gracias. Le voy a Muy poner bien. pausa. Suerte, chavos. A usted, Bye. gracias. Gracias igual.